En Guatemala, los pueblos originarios constituimos más del 43% de la población, donde convivimos como pueblos mayas, garífunas y xincas, con diversas culturas históricas. Sin embargo, desde la colonización española, hemos sido sometidos al sufrimiento de la esclavitud, el racismo, la discriminación y la exclusión de un Estado racista y clasista en Guatemala. A lo largo de los años, hemos sido considerados como población inferior, como obstáculos para la implementación de la democracia en Guatemala, gente inconsciente, ignorantes, apáticas, obedientes pasivos, entre otros tantos estereotipos y prejuicios. Excluidos históricamente de la participación en la redacción de leyes y políticas públicas, donde únicamente los hombres criollos y ladinos son sujetos de derechos, y a nosotros como pueblos originarios o pueblos indígenas hemos sido considerados únicamente como fuerza de trabajo. Pero también hemos resistido y luchado por nuestra identidad originaria, por nuestra diversidad cultural. Hemos plasmado precedentes históricos como la firma de los Acuerdos de Paz de 1996 para que fuéramos reconocidos en derechos e igualdad. Sin embargo, los avances en legislación se han topado con barreras históricas que no hemos podido superar como sociedad por su incumplimiento. El caso de Nancy Cinto, mujer, maya cachiquel y activista social, refleja una de tantas luchas jurídicas, sociales e históricas, sobre todo como pueblos indígenas. Por eso, ella está siendo criminalizada porque un Estado racista y discriminador no la reconoce. Y ella es un actor más de un fenómeno de frustración nacional y rechazo en contra del organismo legislativo y otros poderes del Estado que ejercen injusticia, discriminación y racismo. Ella es perseguida por el supuesto delito de depredación de bienes culturales. Este es el Palacio Legislativo del Congreso de la República de Guatemala. Su construcción se inició durante el gobierno del general Lázaro Chacón y fue concluida durante el gobierno del dictador Jorge Ubico en 1934. En 1978, el edificio adquirió la categoría de Monumento Nacional Histórico, según establecido en el decreto número 32-78 del Congreso de la República, donde se establece que el edificio reviste especial interés histórico para nuestro país y de esa forma protegerle de transformaciones en su estructura y que conserve la actual línea arquitectónica representativa de una corriente y una época. Ya en 1998, el acuerdo ministerial número 328-98 del Ministerio de Cultura y Deportes lo declara como Patrimonio Cultural de la Nación. Pero, ¿qué es el patrimonio cultural de la nación y qué representa? El patrimonio cultural es un proceso social. Sí, toda su esencia como patrimonio lo constituyen su valor material e inmaterial, su valor arquitectónico, histórico, social, cultural, paleontológico, arqueológico, artístico, científico, tecnológico y antropológico que representa una identidad. La UNESCO la define como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Ello engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores y las creencias. Solo el monumento o el edificio en sí carecen de total valor y significado. En nuestra normativa legal vigente no existe ninguna definición sobre el patrimonio cultural de la nación. En la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación no proporciona un concepto del mismo. Entonces, ¿nos representa a todos el Congreso de la República y su Palacio Legislativo? El edificio del Congreso representa diferentes cosas para diferentes segmentos de la población. Más allá de los símbolos convencionales, yendo hacia los símbolos figurativos encontrados principalmente en el contexto de la extensa historia de un edificio que no representa a todas y todos. Desde este edificio se han emitido leyes que perpetúan la opresión, la discriminación hacia nosotros los pueblos originarios. También es un edificio que atestiguó la continuidad del poder de los regímenes no democráticos durante el conflicto armado interno.
Cabe resaltar que meses después de su inauguración entró en vigencia la Ley contra la Vagancia, que obligó a los pueblos indígenas sin tierras a trabajar sin paga para terratenientes y construir edificios del Estado. Entonces, el edificio del Congreso como patrimonio simboliza la opresión racista sufrida por quienes se vieron obligados a edificarlo, por lo que en su valor inmaterial no representa orgullo de manera general, sino que simboliza el racismo de la época. Para el caso de Nancy Cinto, es criminalizada por mostrar su rechazo y repudio a un Congreso que no la representa. Es acusada del delito de depravación de bienes culturales por ejercer su derecho de libertad de expresión en una pinta en el muro del edificio del Congreso que se disolvió con agua y jabón. Ella enfrenta de 6 a 9 años de prisión según la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación en su artículo 44, en el que establece la pena al que destruyere, alterare, deteriorare o inutilizare parcial o totalmente los bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación. Pero, ¿acaso se dejó de utilizar el edificio del Congreso de la República? ¿Se destruyó, se alteró o se deterioró? ¡Claro que no! Esto no es por una pinta. Esto va más allá. Es una lucha ante un sistema de un Estado racista y excluyente que criminaliza a todo aquel que alce la voz para que sean reconocidos, sobre todo como pueblos indígenas. Aborda la identidad y nos hace reflexionar si existió o no daño inmaterial a partir de una pinta en la fachada del edificio. Es si en verdad el Congreso representa la identidad nacional. Esto significa que el edificio en sí no fue el objetivo de las protestas del 21 de noviembre del 2020 como muchas otras. El edificio simboliza los valores de las personas que operan adentro. Por lo tanto, la protesta es hacia el actuar de los diputados y las diputadas que al negarse a escuchar a la población son señalados simbólicamente en la fachada del edificio y su valor inmaterial representa la corrupción y negligencia que se denuncia en las protestas y en distintos medios. Nancy Cinto sí nos representa en su lucha ante esta criminalización desde el Estado. Representa una oportunidad para retomar el diálogo propuesto en los acuerdos de paz, sobre cómo plantear abordajes incluyentes y democráticos para planear valores comunes como nación sin pretender, para alcanzarlos, eliminar culturas que han persistido a pesar de todo en Guatemala. Esto incluye el uso, protección e interpretación de edificios, espacios y monumentos.